Y, O lo mismo que ha hecho siempre. Tomar conciencia. Lo mismo que he hecho siempre. Nada. ¿Qué tal? Me imagino que James sí rezó. Profe, ojo con eso que está toda mi familia reunida y me está haciendo quedar mal. Le toca comprar Yo audífonos. Yo ¿Sí sí, rezó? claro que sí. Claro que sí. ¿Encima de la cama o debajo de la cama? No, ahí en la iglesia. ¿Fue hasta la iglesia? No. Señor, ¿Se fue Él hasta tiene la iglesia? coronavirus. no, ahí no, nada de eso. De todas maneras, ahí una que otra vez. Cierto que su merced, como es el acólito, lo dejan entrar fácil. No, pues sí, ya quisiera. Él es alcoholito. Pues qué pena, yo me llamo James, no me llamo Kevin. Gracias. Uy, se puso bravo. ¿Quién se me fue? Baje la voz, porfa. No, a mí no me quedó tiempo ni siquiera de ver una película. Nada, con tantos trabajos que da el profe. No, imposible. Y lo peor es que se ponen a hacer los ejercicios donde no tienen que hacerlos. No, profe, yo no los hice. Lo que pasa es que yo hablé mucho, que fue diferente. Yo hice muchas. Chisme. No, yo para que quedara claro, para que después no diga que no le dediqué tiempo a la materia. Bueno. Está muy bien. Hernán, que está callado, yo sí. Hernán sí. No se le escucha. Acá, profe, acá presente. Acá escuchando a los compañeros. Su merced, me imagino que tomó la semana de parranda. No, señor. ¿Qué tal, profesor? Aquí en la casa y trabajando, profesor. Bueno, eso está muy bien. Sí, señor. Listo. ¿Podemos continuar? Un momentico, profe, por favor. Me puso a hablar y no copió. ¿Qué? No le escuché. Me interesó qué estabas haciendo tú en la cuarentena, entonces ahí me quedé. Ya. Se las botó todas, Kevin. No, tampoco. Pilas porque ya es casada. Pilas porque me hacen matar. Tampoco. Sí, profe. Con eso no se juega, Yulibet. Era mentira, sorry. Tranquis. Profe, mientras tanto puede ir volviendo a explicar ese pedazo mientras terminan de copiar. ¿Por qué, Kevin? ¿No le entendió? ¿No me entendió, Kevin? No mucho, es la parte de los gráficos de abajo. Bueno, entonces para que me tengan en cuenta. Ya dijimos que las condiciones son las de arriba. Que f de x sea igual a 0, que f de y sea igual a 0, o que el momento resultante con respecto al punto de origen sea 0. ¿Sí? Sí, señor. Listo. ¿Qué pasa? No todas las veces vamos a tener o vamos a poder encontrar en ese caso o en ese sentido. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es que garantizando, ¿listo? Tener la fuerza en X, ¿listo? El momento en el punto A y el momento en el punto B, eso hace que la fuerza resultante en Y sea 0. ¿Listo? Eso lo que nos hace es, pues, en ese caso, dependiendo de las fuerzas que tengamos y de lo complejo que esté, pues vamos a tener que tomar alguna decisión como esta. La otra es que si tenemos de pronto los momentos en el punto A, B y C, eso nos genera que la fuerza resultante en Y y la fuerza resultante en X sean 0. ¿Listo? Ahora sí. Bueno, listo. Es como lo mismo que hemos estado viendo todos estos días, ¿no, profe? Que todos los momentos siempre tienen que, la suma de los momentos tienen que dar ceros y la suma de cada fuerza tienen que dar 0. ¿Sí? Sí, pero pues obviamente lo que tratamos de buscar es
tratar de desarrollarlo de una mejor forma. Bueno, Ok. ¿cómo vamos a desarrollar en nuestro caso los procedimientos o cuál sería básicamente la forma en que lo vamos a hacer? Lo primero tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿listo? Y establecer pues los ejes coordenados orientados adecuadamente. ¿Por qué? Pues dependiendo de las fuerzas podemos tener las fuerzas o que nos puedan generar unas fuerzas mucho más fácil si damos la vuelta, por ejemplo, 30 o 60 grados a nuestros ejes coordenados. ¿Listo? Tratamos de hacer el contorno del cuerpo y mostrar las fuerzas y los momentos, teniendo en cuenta que, pues, muy seguramente vamos a tener alguna magnitud desconocida, pero hay que asumir básicamente hacia dónde va o cuál sería el sentido. ¿Listo? También, pues, tenemos que indicar las dimensiones del cuerpo, básicamente para poder determinar los momentos en su caso. Bien, ahora, lo que debemos hacer, pues ya dentro del procedimiento sería aplicar la sumatoria de momentos que nos dé igual a 0 con respecto pues, a nuestro punto de origen, ¿listo? Orientar los ejes coordenados a lo largo de las líneas para que se simplifique como tal las fuerzas y determinar un resultado escalar negativo que supondríamos nosotros el sentido negativo asumido por el momento de fuerza. ¿Listo? Y ya vamos a ir mirando entonces cómo se desarrolla en ese caso. Bien. Entonces vamos a revisar algunos ejemplos que están en el libro, pero pues vamos a tratar de irlos entendiendo mucho mejor de lo que están. Bien, lo primero que deberíamos tener en cuenta, el primero es determinar los componentes horizontal y vertical de reacción en la viga causada en el pasador B, ¿listo? O sea, estamos ubicándonos en este punto, ¿listo? Y el soporte de mecedora que tenemos en el punto A, como se muestra en la figura. No tome en cuenta el peso de la viga. O sea, en este caso, vamos a tener nosotros en cuenta únicamente las fuerzas y, en su caso, la viga no vamos a tener un punto para ubicarla. Bien, lo primero que tendríamos que hacer en nuestro caso, pues es hacer nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Me disculparán que no me queda tan fácil hacer las líneas. Vamos a tener en cuenta que esta sería nuestra viga, ¿listo? Y sobre ella, pues voy a determinar las fuerzas que tenemos. Aquí las más fáciles que nosotros encontramos son la fuerza de, perdón, aquí con la tableta no me queda tan fácil colocar unas líneas rectas. ¿Listo? Esta sería la D, perdón. Tendríamos una fuerza de 200 newton que va en este sentido. ¿Listo? Esta fuerza de 200 newton, esta fuerza de 100 newton. Bien. Tendríamos esta fuerza de 600 newton que lleva un ángulo de 45 grados y es de 600 newton. Y esas serían las fuerzas que nosotros vemos inicialmente. ¿Listo? Pero, vamos a tener en cuenta nosotros las fuerzas, por ejemplo, que se ubican en el punto A, y teniendo en cuenta que eso es un soporte de mecedora, entonces la fuerza que se aplicaría sería iría en este sentido, ¿no? eso. Iría en este sentido. Y esa sería una fuerza en Y, ¿cierto? Ahora, la del pasador, el pasador, recuerden que nosotros tenemos dos fuerzas, una fuerza que es horizontal y una fuerza que es vertical. Entonces aquí vamos a tener una fuerza, voy a escribirla un poquito más oscura, ¿listo? Para que las tengamos en cuenta. Y tenemos otra fuerza, pues esta sería la fuerza en X, y tendríamos otra fuerza en este sentido, que sería dada por la reacción, que sería la fuerza en Y. ¿Listo? Digamos que hasta ahí tenemos esas fuerzas. Voy a hacer aquí una cosa para que nos quede más fácil
entender otra cosa que falta aquí. Y es que esta fuerza, ¿listo? Esta fuerza de 45 grados tiene dos componentes. Tiene una componente en el eje Y, que sería 600 seno de 45 grados. Y tendríamos otra componente en este punto, ¿listo? En este sentido, de esta misma de 600, que sería 600 coseno de 45 grados. ¿Listo? Pues además dentro de lo que tenemos nosotros, tenemos aquí, y voy a escribirlo en otro color, pues que tener en cuenta las distancias. Pues aquí tenemos una distancia hasta este punto de 2 metros. Tenemos una distancia entre estos dos puntos de 3 metros. Y tenemos una distancia de 2 metros. ¿Listo? Bien. Además, nos está diciendo que hay una distancia entre el centro, o sea, esta distancia de 0.2 metros que nos va a servir a nosotros, básicamente, para determinar después los momentos que tenemos allí. ¿Listo? Entonces, digamos que ese sería el diagrama de cuerpo libre en este caso para este cuerpo. ¿Listo? ¿Entendible? Sí, profe. Ok. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues tendremos que iniciar determinando la sumatoria de las fuerzas en el eje X. Las únicas dos fuerzas que actúan serían la de 600 coseno de 45, ¿listo? Menos el B de X. Y esto nos daría 0. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, B de X, a ver, como solo tenemos esas dos, B de X sería, entonces, 600 coseno de 45. 424.26. Y eso nos daría, muy bien, gracias, 424.26 Newton, ¿no? Bien, entonces ya encontramos la sumatoria de fuerzas en X. Ahora, vámonos hacia la sumatoria de fuerzas en Y. Y ahora, la sumatoria de fuerzas en Y, tendríamos en nuestro caso, voy a empezar por las que conocemos. Tendríamos la de AY, que sería positiva, ¿sí? Más BY, que sería positiva. Recuerden que van hacia arriba, entonces esas son positivas. Menos 600 seno de 45, ¿cierto? Menos 100 newton, menos 200 newton, ¿cierto? Y obviamente esto nos debe dar igual a 0. Bien, de aquí tendríamos AY más BY y nos daría igual a 724.26. Pasando las otras hacia el otro lado. La suma de las tres. Buenas. Sí, señor. Profe, una pregunta. Señor. En la sumatoria de fuerza en Y, ¿sí? Al finalizar da menos 100 newton. Eso no sería como... Ah, no, es contrario, por eso es negativo. Que en este sentido, James, hay que mirar en el sentido que va la flecha. Sí. La flecha va hacia abajo, ¿sí? En este caso, la flecha también va hacia abajo. Bien, y en este caso, pues, en este otro caso también va hacia abajo. Esto, esas tres van hacia abajo.
por eso son negativas. ¿Listo? Las otras, que son esta y esta, van hacia arriba, por eso serían positivas. Cuéntame. A mí me dio Listo. negativo ese resultado. Sí, profe, es menos 724. Claro, pero es que yo las pasé al otro lado. Ah, sí. Sí, queda Fíjense positivo. que yo las paso al otro lado y quedarían positivas, ¿cierto? Sí, Bien. señor. Como tercero, vamos a ubicar un punto donde nosotros pensaríamos que hace la rotación. Pregunta, ¿la rotación de este cuerpo la haría en el punto A o en el punto B? En el punto A. En el punto B. ¿Por qué en el punto A? Cuéntame. Profe, en el punto A por lo que está el rodillo, En el B. No, ¿no? en el En punto el B, B. que es el pasador. En el pasador, exacto. Es más fácil, o sea, si ustedes se dan cuenta, este rodillo no hace sujeción en la superficie, mientras que el pasador sí hace sujeción en el punto. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es tener en cuenta que el momento en el punto B, o sea, el momento de rotación, y vamos a generarlo en este sentido, el momento en el punto B sea 0. ¿Listo? Si tenemos nosotros, en ese caso, lo que haríamos nosotros es tratar de revisar los momentos con respecto a ese punto, ¿cierto? Entonces, si yo miro y determino este como mi punto de rotación, entonces tendría que la sumatoria de los momentos, ¿listo? Debería ser la fuerza de 100 newton se encuentra a 2 metros del punto B, ¿cierto? Ni idea. Sí, señor. Y luego iría la de los 600 newton. Bueno, pero En, pregunta, ¿esa sería positiva o sería negativa? ¿Cuál? ¿La de los 100 o la de los 600? La de los Positiva. 100. La de Positiva. los 100 va positiva. Sería Más. positiva porque va en contra. No, señor, va en el mismo sentido. Por eso se los dibujé en este sentido. O sea, pero va en contra a las del reloj, Las profe. manecillas del reloj. Ya. Listo. La siguiente, que sería esta fuerza, ¿cierto? La de 600, sería entonces 600, y recordemos que únicamente hace torque la perpendicular, es decir, seno de 45, ¿cierto? Por la distancia que sería 5 metros, ¿cierto? Sí, señor. Bien. Entonces, esas como tal serían las dos primeras que harían esa parte. Ahora, si nos damos cuenta, esta de acá, bueno, voy a escribirla aquí, ¿listo? Aunque esté paralela, no está en la misma distancia del eje, sino que está a 0.2. Por lo tanto, pues, y con esta misma, nos daría entonces menos 600 coseno de 45, ¿sí? Por 0.2 metros. Profe, ¿me puede explicar nuevamente esa parte? No entendí lo de los 0.2. Bueno, entonces, fíjate en lo siguiente. Aunque, bueno, digamos que este es nuestro eje, en nuestro caso, la fuerza no se hace sobre el eje, sino se hace más arriba, ¿cierto? Estamos aquí a 0.2 metros, que sería esta distancia que nosotros tenemos aquí. ¿Sí, Kevin? Entonces, ¿qué pasa? Esta de acá, aunque está paralela, no está sobre el mismo eje. Al no estar sobre el mismo eje, lo que está haciendo es un torque a 0.2 metros del punto, de este punto, que sería nuestro punto de origen. ¿Sí, Kevin? Sí, ¿Sí me van a señor. explicar? Listo. Profe, ¿por qué en la parte de la suma de momentos multiplica el seno por 5 metros y por qué no el coseno también por 5 metros? ¿No es con referencia al punto D? No, porque en este caso,
Entonces, fíjate que en este caso, ¿listo? Si yo miro de este punto con respecto a este, hay 5 metros, Sí. ¿cierto? O sea, Sí. esta distancia de acá que te estoy marcando es de 5 metros. Sí. ¿Sí? Bien. Pero la distancia con respecto, eso sería con respecto a esta fuerza que se forma aquí en este sentido. ¿Sí? Ok. Pero la distancia que hay entre, o sea, si miramos aquí, sería la distancia que hay entre este punto y este punto, ¿sí? Que es la otra, que es los 0.2. Así esté hecha a 0.5, ella no está sino a 0.2 del punto de origen. ¿Listo? Es como si yo estuviera haciendo la fuerza, no, acuérdense lo que hicimos nosotros que día, y es como si yo estuviera haciendo la fuerza en este punto. ¿Sí? Entonces tengo una distancia de 0.2 entre estos dos puntos. ¿Listo? Ok. Listo. Y por último nos tocaría con AY, pero AY sería negativa. Y esa estaría a 7 metros. Y esto debe ser 0. ¿Por qué es negativa? Porque nos hace un torque en este sentido. Y ya dijimos que este sentido sería nuestro positivo, ¿no? Bien. La fuerza 200 y la fuerza BY no harían torque. ¿Por qué? Porque están ubicadas en el punto donde se está haciendo el giro. ¿Listo? Entonces, para nuestro caso, esto sería 200, ¿cierto? Sí, señor. 200 más, ¿cuánto nos daría 600 seno de 45 por 5? 424.2. Por 5, 2121, 2121. coma 32. Sí. ¿Listo? La de 600 coseno de 45 por 0.2. 84.85. 84.85. Listo. Y esta última nos daría 7 por allí, ¿cierto? Y como Sí. dijimos, todo esto debe ser igual a 0. La suma de las positivas menos la negativa, ¿cuánto nos daría? $2236.47. 2000. 236.47. Bien. Y en ese caso, pues aquí nos dan newton por metro. Abajo tenemos metro al despejar. Y eso nos daría 7 por 3, 21. 319.49. 19.49. Sí, señor. Listo, newton. Y ya hallamos a Y, ¿cierto? Que era una de las incógnitas. Ya hallamos BX, que era otra de las incógnitas, que es esta de acá, ¿cierto? Y nos faltaría únicamente hallar el valor de BY, que sería la otra incógnita. Voy a coger el espacio de arriba, disculpen. Entonces BY debería ser 724.26 menos el valor que nos dio de AY porque la pasamos hacia el otro lado, ¿cierto? Pasando al otro lado, pasaría negativa. Entonces sería menos 319.49. 404.76. Listo. Y entonces tendríamos nuestras tres fuerzas. Y con esas tres fuerzas, ¿listo? Completaríamos el problema, que son las incógnitas que tenemos. Así como lo acaba de plantear, se ve fácil. Uy. Profe, una preguntita. Señora. Cuando
pusiste AY, que dice que es igual a 2002, que a 2236,47. ¿De dónde sacó ese resultado? 22, Bueno, pues es que me perdí. se supone que yo hago la operación de esto que tengo aquí, ¿no? 200 más 2121.32 menos 84.85. Ok, listo. Es que como le pusiste menos el 7 a Y, entonces estaba perdida y ya había sacado ese resultado. Listo, profe. Gracias. No te preocupes. Bueno, ¿listo? Listo, continuamos. Sí, señor. Ok. Sí, señor. Bueno, ¿y ustedes sí se están cuidando, muchachos? Obvio, profe, toca. Claro, profe. Profe, ¿a qué horas apenas llega un rayito de sol? Uy, no digas eso. Pero todos bien, por lo menos hay para comer. Sí, claro, profe, eso nunca debe faltar. No, pues digo, si alguno necesita, pues hay que preguntar y uno no les dé pena. De pronto, alguno tiene alguna necesidad, pues habrá alguno que de pronto pueda ayudar. Yo necesito unos 2 milloncitos, profe, nada más. No, pero usted los necesita es para gastárselos en un Xbox para no aburrirse, No, el Xbox ¿cierto? lo tengo, no, no, yo no me aburro por nada, sino que el encierro lo aburre a uno. Uy, sí, eso sí es cierto. Bueno, continuamos. Sí, señor. Bueno, entendido, todo bien entendido, no hubo problema. Pues por eso le digo, así como lo Sí, acaba de profe. plantear, se ve fácil de solucionar, pero es que más adelante se ponen más complejos. Sí, así como estos. Exacto. Bueno, vamos a revisar este par de ejercicios, este ejercicio, perdón, y vamos a ir teniéndolo en cuenta para poderlo desarrollar. Voy a checar un poquito la letra para que nos quede espacio para desarrollarlo, porque ya me estoy dando cuenta que el espacio está poquito. Ahí se ve bien, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, ok. Bien, nos dice el elemento que se muestra en la figura está articulado en el punto A. O sea, tenemos una articulación en este punto de acá. Esto lo primero que hay que ir leyendo despacio y entendiendo. Y descansa contra un soporte liso ubicado en el punto B. O sea que aquí tenemos un soporte liso, ¿bien? No hay pasador, únicamente como tal la varilla descansa ahí. ¿Listo? Determine las componentes horizontales y verticales de reacción en el pasador A. Bueno, entonces, primero que todo, pues dependiendo, y volvemos al mismo cuento, tenemos que tener cuidado de la utilización de los elementos dependiendo de lo que nos diga, ¿cierto? Y devolvernos a la tablita esa que vimos, que es bastante larga, y que dependiendo de ella se utilizan entonces las fuerzas.
Entonces, lo primero, el pasador tiene una fuerza en X y una fuerza en Y, que en este caso suponemos nosotros que van en este sentido. ¿Listo? La de Y es fácil porque esa va subiendo, pero la de X puede ser en este sentido o podría ser en el otro sentido. Lo único que nos da eso es al final el signo de AX. Si el signo de AX nos da contrario, querría decir que la tomamos mal y que debería ir en este sentido, pero pues básicamente es una forma de entenderlo en ese sentido. Bien. Y la otra, pues ya las fuerzas que aplicamos nosotros en ese sentido dentro del resto de ejercicio. Entonces tenemos una fuerza de 60 newton, perdón, disculpen chicos, tenemos una fuerza de 60 newton a 1 metro y tenemos adicionalmente que se está haciendo como tal un torque de 90 newton por metro en o al final del soporte. ¿Listo? Profe, ahí hay uno o dos pasadores. No, solo hay un pasador, que sería el Ok, que está entonces aquí. lo del 90, donde queda el 90 newton metro, ahí No, no eso es un pasador. es solamente el final del... No, ahí básicamente nos están diciendo a nosotros es que ahí está ubicado un momento en ese punto. O sea, se está haciendo un momento en ese punto, pero no nos están indicando la fuerza que se hace, sino únicamente el momento. ¿Listo? Ahí no se tendría en cuenta entonces eso. Sí, hay que tenerlo en cuenta, pero en los momentos. Ah, ok, listo. Bueno, entonces vámonos con las fuerzas en X inicialmente. ¿Listo? Vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas en X. ¿Qué fuerzas en X encontramos? Profe, ahí sería la NB, también valdría, sí, claro, porque Claro. sería con la de coseno de 30, ¿no? No, seno de 30. NB, seno de 30. En X. Listo, muy bien. Entonces, en este caso, la primera que tendríamos nosotros sería AX, ¿cierto? Ah, bueno, sí. Ya te entendí qué es lo que me quieres decir. Tenemos una componente en este sentido, ¿cierto? ¿Sí? Sí, señor. Y tenemos la otra componente en este sentido. James está muy callado. ¿Está entendiendo? Está durmiendo. No, lo estoy escribiendo. No, no estoy escribiendo, menso, estoy escribiendo. Aquí le estoy prestando Uy, atención. no se trate así, no se traten así de feo. Menos, en ese caso, NB, y en ese caso sería, como tú dices, seno de 30 grados. ¿Listo? No tenemos más fuerzas en X, entonces esto nos daría igual a 0. Ahora, vamos con la sumatoria de las fuerzas en Y. La sumatoria de las fuerzas en Y tendríamos la que está en el pasador, ¿sí? Que sería positiva porque va hacia arriba, la de 60 newton, que iría negativa, y la de NB, coseno de 30 grados. Señor. Y todo esto nos daría igual a 0. Fíjense que ni en la primera ecuación ni en la segunda ecuación podemos despejar nada, porque pues tenemos tres incógnitas, AX, NB y AY, y pues no tenemos posibilidad de hacer nada hasta ese sentido. ¿Listo? Pero dependiendo, digamos, de lo que tengamos en la sumatoria de momentos, podemos dar respuesta a alguno. Sí, claro, no. Por eso vamos para allá. Entonces, hasta el momento vamos en la sumatoria de fuerzas. No podemos reducir nada como lo hicimos en los otros, sino que tenemos que seguir. Ahora, tendremos que hallar la sumatoria de los momentos. Y como nos dicen que donde gira es el punto A, entonces nuevamente sabemos nosotros que el sentido de giro positivo siempre va a ser este, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que tenemos aquí un momento ubicado en el otro sentido, este sería de menos 90 newton por metro, ¿cierto?
como estamos mirando con respecto... profe, o sea, en los momentos vamos a escoger el del donde está el pasador, ¿sí? Claro, porque es el punto, además que es el único punto donde hace giro. Listo. ¿Sí? Y eso nos ayuda a reducir dos fuerzas. ¿Cierto? Que sería X y Sí, AY. qué pena, profe. O sea, solo hace el momento donde tengo fuerza tanto en X como en Y. No. En ese caso, no, Irene. Estás ¿No? equivocada. No, estamos mirando el punto donde puede girar y el único punto donde puede girar es aquí donde está el Sí, pasador. sí. Sí, profe, olvídalo. Uy, Sí, no me bueno, ponga sí, cuidado. señora, yo te olvido. Bien, ahora la otra, menos 60 newton, y esa está ubicada a 1 metro de distancia del pasador, ¿cierto? Bien. Sí, profe. Y fijémonos que NBY es perpendicular al punto sobre este mismo eje. ¿Sí? Forma 90 grados. O sea, estaría formando aquí 90 grados con respecto al eje. Por lo tanto, pues es perpendicular. Y en ese caso, pues esa fuerza también iría, bueno, en ese caso esa fuerza iría positiva, ¿listo? Y sería NB por 0.75 metros. ¿Por qué no necesito ni seno ni coseno? Porque la fuerza está perpendicular y formando 90 grados, en ese caso, con el punto de origen. ¿Listo? Y esto nos daría igual a 0 porque ya el resto de fuerzas, ni a X ni a Y, generan torque. Entonces ya tengo mi conjunto. Fíjense que la única ecuación donde tenemos una sola incógnita es la última, la de los momentos, por lo que en este caso sería 90, 150. ¿Cierto? Profe, una Negativo. pregunta, ahí en NB no tienen 90 newton por metro, ahí no pasa nada con que no tenga que ver, donde no haya distancia, qué pena. ¿Por qué no hay distancia? Pues sí, solamente está el menos 90 newton por metro en el momento. O No, porque ya es el torque directamente. sea, No ya nos, está con distancia y todo, ya ya está, incluido todo. ya está incluido todo. Por eso, el torque ya está incluido todo. Por eso dice Newton por metro. ¿Listo? Entonces, en este caso, nos estaría dando a nosotros 150, ¿cierto? Newton por metro sobre 0.75 metros. ¿Claro de dónde sale o no? Vientos. Irene James, Sí, sí lo entiendo, profe. ¿De dónde sacó ese Queda 150, profe? 0.75 de menos queda 90 a menos 60. Menos 90 menos 60 nos da menos 150, que al pasarlo al otro lado del igual, nos quedaría positivo. ¿Sí? sí, señor. Y el 0.75 pasaría a dividir. Listo, cuando yo hago eso, ¿cuánto me da este valor? 200 200, profe. newton por metro. 200 newton. ¿Por qué newton Newton. por metro? Newton. Newton, qué pena, Listo. qué pena. Newton. Listo. Entonces fíjense que ya tenemos el 200. Con ese 200 ya nos ayuda de la primera ecuación a buscar el valor de AX. Es igual a 100. Listo, y eso serían 100 newton. ¿Listo? Y ahora, eso de la primera ecuación, la de aquí de la primera ecuación. De la segunda ecuación, ¿listo? Tendríamos AY igual, el 60 pasa al otro lado, menos 200 coseno de 30. Perdón, más, porque también pasa al otro lado positivo.
233,20. Listo. Y con eso, pues encontramos para nuestro caso el valor de las fuerzas que teníamos como incógnita. Fácil, ¿cierto, Kevin? Y hasta el momento, así como lo está planteando, está fácil, profe. Profe, una pregunta. Cuéntame. Voy entendiendo ahí este punto. Sería para encontrar ahí la ecuación que necesito. Entonces, por ejemplo, la sumatoria de fuerza en X no puedo porque tengo dos, ¿sí? Dos puntos ahí que no puedo calcular. Igual Exacto. que la sumatoria de fuerza en Y, ¿sí? Sí, Listo. Lo puedo encontrar fácilmente es en la sumatoria del momento de A. sí. Ahí todo lo voy operando, reemplazando en NB, ¿cierto? Sí, claro. Ahí lo que tratamos de hacer es encontrar alguna de las incógnitas. O sea, por lo general lo que vamos a tratar de hacer es, a partir de las ecuaciones, buscar alguna de las incógnitas y a partir de eso poder reemplazar para hallar las otras. Listo, profe. Ahí es donde está la pregunta que yo tengo. Listo. Por ejemplo, de los 3 ejercicios que aparecen en el sistema, solo uno nos puede ayudar, que es la sumatoria de momento de la A, ¿cierto? Sí, Pero en caso tal de que la sumatoria de momento de A también tendría 2 puntos ahí que no se podrían separar. ¿Cómo lo pero en haríamos? ese caso, por ejemplo, deberíamos tener, si por dado caso, podríamos tener, por ejemplo, NB y alguna AY, ¿sí? O alguna AX. Entonces, con Sí, eso, pues usamos álgebra, usamos solución de sistemas de ecuaciones y resolvemos como tal el sistema. Bien, Profe, una pregunta. pero entonces tendríamos que tener pues las cantidades de ecuaciones incógnitas. Dime. sí. Ah, listo, profe, gracias. Ahora Profe, sí, ya ahí en las sumatorias de las fuerzas en X, tú le colocaste menos NB, seno de 30, no es coseno, ¿por qué seno? Por favor, explícame ese pedacito que me perdí. Por esto. Sí, no es por qué seno y no coseno. Entonces, a ver, tenemos la fuerza aquí, ¿cierto? Ubicada en este punto. Y nos dicen que esto está a 30 grados aquí. Sí, ¿Recuerdas? sí, señor. Entonces, pregunta, la X, ¿opuesto o adyacente? Dime. ¿Me pones cuidado o le pones cuidado a tu esposo? No, hazme profe, el favor. es que no te escuché bien, qué pena. Pregunta, la X, ¿opuesto o adyacente? Según este gráfico. Adyacente. No, señora. Opuesto. es opuesto. Opuesto porque Sí, está al el otro opuesto. lado de donde está el ángulo. Opuesto porque Sí, está al sí, otro el lado del opuesto. ángulo. Sí, Y el ya opuesto entendí. es seno. ¿Sí? Ok. Y el adyacente es coseno. Si el ángulo te lo hubieran dado, Mm, en este caso,
aquí, ¿sí? Ujú. En este caso, este sería coseno y este de acá sería seno, porque el que está al otro lado del ángulo es ¿qué? Seno. Que Sí, es el oye. ¿ya? ¿Cómo Sí, la sí, cuarta vez listo, que te profe. explico esto mismo, Irene? No, profe, no, porque Pero la no vez pasada importa, usted me dijo pero la no vez pasada importa. que no siempre X era coseno, pero no me explicaste por qué, ¿te acuerdas? Yo sí me Uy, acuerdo. señorita, Por esto se lo he eso, explicado como por 3 eso, veces. por eso aproveché para preguntarte. No, 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 mentira. No hay problema, pregúntemelo todas las veces que necesite. Gracias, profe. Qué pena, gracias. No te dé pena, tranquila que para eso estamos. Uy, perdón. ¿Cierto? Bueno, ¿están viendo mi pantalla todavía? Sí, profe, regala un momentico y le tomo ahí una foto. Uy, gracias. Porque no sé, Por nada. Señor. eso porque se pone bravo. Pero sonría, profe. Dígale que no sea celoso. Sí, eso mismo le digo yo. La celosa es su merced, ya me di cuenta. Bueno, seguimos. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, ok. Cristian, ¿dónde anda que no se le oye? Aquí, profe. Ah, bueno. Está todo calladito, entonces uno no sabe. No, concentrado, profe. Pilas porque el perro se lo come de estar tan concentrado. Ese Profe, se le está ocurrió de un un ejercicio. serio, está de un serio ese Cristian. No, estuvo bueno, estuvo bueno. Hace mucho no escuchaba ese chiste, profe. Ah, bueno, menos mal. Creo que me reí con el micrófono apagado. Ah, ya. Bueno, ¿listo? Bien, vamos a trabajar con este ejercicio. Dice, una llave de cubo, que básicamente es una llave de tuerca, por ejemplo, que se muestra en figura, se usa para apretar un perno en A. ¿Listo? Hagamos de cuenta que están apretando o soltando las tuercas de una llanta. ¿Listo? Bien. Si la llave no gira, cuando se aplica la carga pues al eje, determine el par de torsión o el momento aplicado al perno y la fuerza de la llave sobre el perno. ¿Listo? Bueno, ok. Listo, yo aquí colocando asistencia ya que están todos ocupaditos y todos juiciositos. Bueno, entonces teniendo en cuenta el diagrama de arriba, básicamente tendríamos nosotros nuestro diagrama de cuerpo libre en la parte de abajo. ¿Listo? Entonces tenemos 300 milímetros que corresponden a 30 centímetros o a 0.3 metros, 400 milímetros que son 0.4 metros, y tenemos dos fuerzas, una de 57 newton y una de 30 newton. La de 30 newton se forma a 60 grados, la de 52 newton tiene unas componentes de 12, 5 y 13. ¿Listo? Y pues tenemos el punto de torque en A, y en ese caso tendríamos un componente de A en X y un componente de A en Y, que serían las fuerzas que se están ejerciendo en el punto, ¿sí? Como si fuera, pues en este caso, un pasador. Bien, entonces, nuevamente, igual que hemos hecho en los anteriores, tenemos que tener en cuenta la sumatoria de las fuerzas en X
que para este caso, si nos damos cuenta, serían AX, ¿cierto? En este caso tendríamos una componente en X en este caso y una componente en Y en este caso, ¿cierto? Igual tendríamos una componente en Y una X aquí, ¿cierto? Bien, si yo miro y sigo con las positivas, me diría más 30. Irene. ¿Coseno Aquí o estoy, seno? profe. ¿Coseno o seno? Para esta. Para ese no, profe. Coseno. No. Estoy no, profe, porque están sobre el eje X. Sí, porque se está formando con el eje X. Coseno de 60. Menos, y en este caso sería 52. Y para que sea el eje X, tendríamos, en nuestro caso, cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Sí, señor. Listo. Entonces, en este caso, esto sería igual a 0. Bien, fíjense que aquí cuántas incógnitas tenemos. Buenas. Pues hay que resolverla al menos 52 por 5 sobre 13 ¿Cuántas Solamente incógnitas? se puede solucionar. a X. Solo X. Listo. 30 coseno de 60. Y 52 por 5 dividido 13. 15 menos, que menos 15 más. 15. Menos 15, ¿no? Porque la paso al otro lado y pasaría negativo. Más 20. 52 por 5. 20. 260. Y si nos daría 20. Eso quiere decir que entonces nos daría 5 newton, ¿no? AX nos daría 5 newton. Sí, señor. Ahora, vamos con la sumatoria de las fuerzas en Y. La sumatoria de las fuerzas en Y, entonces tendríamos AY primero. Sí, muy bien. 52 por... espérame. Sobre 12 sobre 5. 12 sobre 13. Porque es Sobre 13. sobre hipotenusa. Y Menos. la de menos 30 por el seno de 60. Y todo esto debe ser igual a 0. Nuevamente solo tenemos una incógnita, ¿cierto? Sí, allí. Listo. Entonces, en ese caso, AY, ¿a qué es igual? Kevin que encontró la calculadora. Disculpen, estaba atendiendo un asunto. Sí, señor, como dijo. $48 más 15 sería 63. No, ¿Cómo que no, profe? creo que da 25, no 15. No. No, profe, sí da 15. Ah, 15. Listo. Entonces, ¿cuánto nos daría? ¿Seno de 60? Sí, era seno de 60, no coseno. Por eso digo que a mí no me da. 25.9, 26 Ah, bueno, ¿sí ven? para 74. Menos 25.9. 25.9, sí. Listo. Entonces, en ese caso, nos darían 73.9 newton.
Sí, profe. Ok, listo. Y por último, nos tocaría determinar los momentos. Y los momentos, pues obviamente deben ser sobre el único punto que gira, que sería en este punto, ¿cierto? Entonces, el momento debería ser entonces, o la sumatoria de los momentos debería ser. Las fuerzas que están generando en ese caso serían la de 52 con respecto al y la de 30 con respecto a Y, ¿cierto? Bien. Sí, señor. Entonces, obviamente, el momento en el punto A, para generar como tal el valor que tendremos que tener allí. Entonces, el momento en el punto A menos, teniendo en cuenta que esto nos giraría hacia este lado, la fuerza Y tendría que estar dada como negativa, entonces esto sería, voy a colocarlo aquí, 52 por 12 sobre 13 por la distancia, que son 0.3 metros, menos 30 seno de 60 por la distancia que sería de 0.7 metros, ¿cierto? Bien. Sí, profe. Entonces esto nos daría Profe, ahí la única que queda positiva se dice que es el momento de la verdad. sí, es el momento en el punto que es lo que nos están pidiendo. ¿Por qué da positiva? Porque recuerda nuevamente que cuando hacemos nosotros en este sentido, dijimos que era positivo, ¿no? Sí, sí. Pero entonces el 52 newton en respecto a Y. Estaría haciendo este giro así. Estaría girando hacia aquí. Y Cuando tú es miras, hace este giro hacia allá. Entonces, por eso los dos son negativos. el que no me queda muy claro es el de 30 newton porque pues se supone que la flecha va hacia allá y la otra va hacia abajo, entonces a lo que va hacia abajo. Ah, sí, ya, qué pena, sí. Tiene razón, ya, olvídelo, profe, ya. Ignórelo. ¿Lo ignoro? Bueno, ¿a su merced o a lo que me preguntó? Bueno, ignore lo que le dije. A los dos. A los dos, bueno. Profe, daría Se le quemó el agua. 32.586. No sé cuánto da el primero. Muy lento, profe, muy lento. Ush. No, mentiras. 14.4 es lo primero. Sí, 14.4 me da. Menos. Y lo otro es 18.18. A mí me da 12.6. Ah, pero sí. 18.13 me da a mí. ¿Sí? Dame 18.18. Sí, son decimales igual. 18.18. Profe, su calculadora está fallando. Sí, yo creo. Debe ser la hora y el cansancio. Y ya estoy desde las 8 de la mañana trabajando, entonces es muy difícil. Profe, una pregunta. Señora. Tú me estás es que no entiendo ahí sobre el momento que me dice que los momentos del 52 y de 30 son negativos. Pero si yo hago como colocando el dedo índice hacia abajo, mi momento iría hacia arriba, es decir, positivo, porque dices que es negativo. No, mira, recuerda que hemos dicho nosotros que cuando gira en este sentido es positivo, ¿cierto? Sí.
Como la fuerza no se está haciendo hacia arriba, sino hacia abajo, entonces quiere decir que él intenta hacer momento no en este sentido, sino en este sentido. ¿Sí? Entonces, al bajar, gira al contrario de lo que estamos haciendo, o sea, gira en este sentido. Para ambos casos, gira en este sentido. O sea, ellos dos intentan hacer el giro en el sentido contrario. Ujú. ¿Sí? Sí. Por eso es. O sea, hubiera sido otro caso donde, digamos, ambas flechas hubieran ido hacia arriba. O sea, si hubieran en dirección contraria, si hubieran hacia arriba, ahí sí Sí. hubiera sido diferente. Si en vez de las manos fueran hacia abajo, estuvieran haciendo fuerza hacia arriba, sí irían positivas ambas. Ok, listo. Ah, sí, olvídalo, es que estaba mirando mal la flechita. Lo siento. Me pasó casi algo similar. Bueno, ¿listo? Sí, señor. Bueno, ok. Profe, ¿no los vi en QIS o en dónde? ¿Señor? Los ¿Señor? videos de las clases grabadas, ¿uno los encuentra en QIS o dónde? ¿En YouTube? ¿En YouTube? Sí. O si no, también llegan al Drive. Al Drive les llegan a ustedes, aunque yo borro los más viejitos. Sí, ahí llegan. No, profe, no haga daño, no los borre. No, es que me toca porque No borre- el no borre espacio los no más alcanza. Ya O les digo, envíelos al correo. no, ya les digo cuál es la página. Ahí está la página del canal institucional de los videos. Ahí buscan por la fecha. Buscan en la materia y la fecha. ¿Listo? ¿Sí vieron? Listo, profe. Bueno, les voy a pedir el favor. Sí, profe, listo. Van a revisar del libro los ejemplos 5-9 que están en la página 220 hasta el ejemplo 5-12 que está en la página 223. O sea, tienen que revisar esos 4. Bien, échenle una revisada, una mirada y pues la próxima clase, si tienen alguna duda, me preguntan para poder continuar. Profe, ¿Listo? disculpe, 5.9 de la página ¿qué? Ya te digo. Desde el 5.9, desde la Sí. 220 hasta la 224. Son 220 solo, a la 224, listo, sí, hay que señor. revisarlos. ¿Listo? Ya están hechos, pero es para que los revisen y revisen cómo se desarrollan y cuáles las características para cada uno de los casos. ¿Listo? Profe, y los de termo sí son para hacer. Sí, eran para ayer. No, pero es que usted dejó hoy unos, profe. Ah, sí, Profe, esos sí tienen que hacerlos. Ah, ¿Son 5-9 hasta dónde? Disculpe. Hasta el 5. 12 era que decía. Sí, pero son ejemplos, no tienen que hacer nada. Necesito solo que revisen y entiendan lo que se hizo en cada uno de ellos. Entenderlos. Sí, profe, lo entiendo. O sea, no hay, ya están desarrollados. Ujú. Sí, profe. ¿Listo? Listo, gracias. Bueno, chicos, Listo, bro. pues yo los dejo por hoy. Listo. Bueno, Gracias. muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe. Descansen. Bueno, Hasta chao. luego, profesor. Gracias, profe.